Hay una frase que la Cuarta Transformación ha utilizado una y otra vez cuando alguien les está cuestionando lo que ocurre dentro de México. Y dicen es que es un asunto de soberanía. Soberanía cuando Estados Unidos investiga a un político mexicano. Soberanía cuando las agencias extranjeras están documentando operaciones de los cárteles. Soberanía cuando un gobierno extranjero denuncia la expansión internacional del crimen organizado. Hablan de soberanía cuando alguien presenta una denuncia fuera del país porque considera que las instituciones mexicanas no están actuando. ¿De qué sirve invocar la soberanía si el Estado mexicano no puede garantizar la seguridad dentro de su propio territorio? Porque los cárteles no necesitan ningún permiso diplomático, no respetan fronteras, no esperan una conferencia de prensa, no están pidiendo autorización a Palacio Nacional. Compran armas en otros países, mueven dinero, transportan drogas, extorsionan, controlan territorios, amenazan a las autoridades, construyen redes de narcotráfico internacionales. Pero el gobierno mexicano sigue discutiendo si alguien tiene derecho a hablar de ellos. Y ese es el problema, porque el gobierno parece más preocupado por controlar el relato sobre el crimen organizado que por demostrar que puede controlar el crimen. Y esa diferencia es enorme. Cuando AMLO llegó al poder, una de sus principales banderas en materia de seguridad fue precisamente cambiar la estrategia. Una frase que se volvió famosa y que hemos repetido hasta el cansancio. Abrazos, no balazos. La idea era atender las causas de la violencia, reducir la pobreza, ofrecer oportunidades, evitar una guerra frontal contra las organizaciones criminales y, en teoría, construir las condiciones para que los jóvenes no terminaran incorporándose al crimen. El problema es que una cosa es atender las causas sociales de la violencia y otra muy distinta es permitir que los grupos criminales tengan cada vez más espacio para operar. Porque un gobierno puede atender las causas sociales y al mismo tiempo perseguir delincuentes. No son estrategias incompatibles. Puedes combatir la pobreza y combatir el narcotráfico al mismo tiempo. También puedes crear oportunidades y detener criminales. Puedes invertir en educación y utilizar a las Fuerzas Armadas contra organizaciones criminales. No hay una ley de la naturaleza que te obligue a escoger entre una cosa y otra, pero la Cuarta Transformación convirtió la discusión en una falsa disyuntiva. Como si perseguir a los criminales fuera automáticamente una política de derecha. Como si utilizar la fuerza legítima del Estado fuera una especie de pecado político. Y mientras debatían el lenguaje a utilizar, el crimen seguía avanzando. Hay algo que parece que algunos políticos olvidan. Los cárteles no son organizaciones de asistencia social, no son jóvenes confundidos que necesiten una oportunidad, son estructuras criminales, tienen armas, tienen dinero más que cualquiera de nosotros, tienen capacidad logística, tienen sicarios, tienen redes de corrupción, tienen capacidad para intimidar, tienen intereses económicos gigantescos. Y cuando el Estado se retira de algunas zonas del país, alguien ocupa ese espacio. Y ese alguien no necesariamente es una organización comunitaria, sino que es el crimen organizado. Por eso la seguridad no puede depender de discursos, se requiere de presencia territorial de policías, fiscalías, jueces, inteligencia, que haya una investigación financiera, coordinación internacional y cuando sea necesario la fuerza legítima. Y aquí hay uno de los ejemplos más reveladores del material que estamos analizando el día de hoy, de esto que estamos platicando. La DEA informó de la detención en la República Checa de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya habían detenido unos en Sudáfrica, ya habían detenido otros en Sudamérica, en España y ahora en la República Checa. Todos ellos relacionados con la adquisición de armas de alto calibre destinadas a las operaciones violentas contra los rivales, contra los civiles, los policías y los militares mexicanos. Si nos ponemos a pensar en lo que esto significa, la verdad es que está canijo, porque un grupo criminal mexicano está operando a escala internacional. No es solamente que un delincuente que está cruzando la frontera, no es que hayan cruzado a nado el río Bravo. Estamos hablando de una organización que puede establecer contactos fuera de México para conseguir armamento. Eso significa que tienen logística, dinero, contactos. Tienen una capacidad de organización, significa una estructura que no está limitada a una ciudad mexicana. Y mientras tanto el gobierno mexicano insiste en que el mundo debería de dejar que nosotros resolvamos nuestros problemas. Ok, pero resuelvan los pinches huevones. Porque esa es precisamente la responsabilidad de un Estado soberano.
Cooperar con otros países no significa perder soberanía, al contrario, la cooperación internacional puede fortalecer la soberanía. Si un cártel compra armas en Europa, México necesita cooperación europea. Si mueve dinero por Estados Unidos, México necesita cooperación estadounidense. Si está lavando dinero mediante operaciones internacionales, necesita cooperación financiera. Y si utiliza puertos internacionales, necesita cooperación aduanera. Si hay empresas fachada, se requiere de inteligencia financiera. El crimen organizado ya está globalizado. Pretender combatirlo como si fuera un problema exclusivamente mexicano es completamente absurdo. El delincuente no va a respetar la soberanía. Entonces el Estado tampoco puede darse el lujo de encerrarse detrás de ella. La soberanía es un principio fundamental, pero no se puede convertir en una palabra mágica que el gobierno puede pronunciar cada vez que recibe una crítica. Porque entonces la soberanía deja de ser defensa de México y se convierte en un escudo para los políticos en el gobierno. Si Estados Unidos viene y habla de soberanía, si Europa habla de soberanía, si un periodista extranjero investiga soberanía, si un político opositor denuncia soberanía, pero cuando el grupo criminal mexicano establece operaciones en Europa, ¿qué vamos a hacer? ¿También vamos a decir que somos soberanos? El cártel le vale madre, no necesita respetarla, y ese es el absurdo. Eso debería de preocuparnos profundamente, porque el gobierno mexicano está discutiendo con periodistas y con gobiernos extranjeros sobre quién puede hablar de México. Las organizaciones criminales están haciendo exactamente lo opuesto. Están construyendo redes internacionales. Compran armas, mueven dinero, utilizan tecnología, se conectan con proveedores extranjeros, operan las cadenas logísticas, diversifican sus negocios. Y todavía en muchos casos están penetrando las instituciones, no nada más aquí, sino a nivel mundial. El crimen organizado entiende perfectamente el siglo XXI, pero el Estado mexicano no puede combatirlo con herramientas del siglo XX. Necesita inteligencia moderna, intercambio de información, el seguimiento financiero, tecnología, cooperación internacional, policías profesionales, fiscalías que sean independientes, una estrategia nacional. Las acusaciones relacionadas con esta red criminal vinculada con Cuba, de la que hemos escuchado, que está operando en México, también es un tema que también tenemos que tocar, porque de acuerdo con la información que tenemos, hay testimonios que se presentaron ante una corte federal en Miami que han descrito esta estructura conocida como la mafia cubana de Quintana Roo. La mafia cubana de Quintana Roo, están en el estado de Quintana Roo, en México. Y está relacionada con el tráfico de personas, con extorsión, con actividades ilícitas. Y se menciona uno de sus líderes, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como el Cangrejo, nieto de Raúl Castro, relacionado con esa red. Este tipo de señalamientos son explosivos y precisamente por eso deberían de provocar una pregunta enorme. ¿Qué carajos está haciendo el Estado mexicano para investigar las redes criminales internacionales que utilizan el territorio mexicano? Porque si existen estructuras criminales que están utilizando México como plataforma, no estamos hablando solamente de seguridad, estamos hablando de soberanía, de control territorial, de la capacidad de las instituciones mexicanas para para controlar lo que sucede dentro del país. Y tenemos que entender algo, México tiene una posición geográfica que es extraordinariamente importante a nivel mundial. Está entre América Latina y Estados Unidos, tiene 2 océanos, tiene puertos, enormes fronteras, tiene una economía integrada con Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá. Y todo eso genera muchísimas oportunidades legítimas, pero también genera muchas oportunidades para el crimen. Por eso México necesita instituciones que sean particularmente fuertes y no débiles, que no estén politizadas, que tampoco estén sometidas a los intereses partidistas, fuertes. Porque si un grupo criminal está descubriendo que puede operar en México con menor riesgo que en otro país, se va a venir a México. Si descubre que en México puede lavar dinero, va a venirse. Si descubre que puede traficar personas, va a venir. Y si descubre que aquí sí se puede comprar las autoridades, pues aquí lo vamos a tener. Y ahí es donde el gobierno tiene que actuar.
Pero el problema de la captura del Estado no se limita a los cárteles, también aparece en la política. Durante décadas México estuvo lleno de cacicazgos, de familias que controlaban regiones enteras, gobernadores que controlaban los congresos, partidos que controlaban las estructuras sociales, grupos políticos que utilizaban los recursos públicos para construir poder diciendo que ellos eran los que mandaban. Y Morena llegó y puso un letrero que dijo eso se acabó. Pero hay lugares como Guerrero en donde vemos una realidad que es más complicada. El apellido Salgado sigue teniendo un enorme peso político. Y eso nos obliga a preguntarnos si Morena realmente acabó con los cacicazgos o simplemente incorporó a algunos de ellos a su propia estructura. Porque cambiar de partido no elimina un cacicazgo. Cambiar el color de la camiseta no termina con todas las estructuras de poder a las que perteneces o los hilos que mueves. Si una familia sigue concentrando influencia política durante décadas, el problema continúa. Morena llegó al poder criticando al PRI, al PAN, a los gobernadores, a los caciques, a las élites, a las redes políticas, los grupos de interés. Y ahora, cuando alguno de estos mecanismos aparece dentro de Morena, están cambiando la explicación porque ya no es cacicazgo, es liderazgo nacional. Ya dejó de ser clientelismo, es una organización social. No es control político, es movilización. Las palabras cambian, pero las estructuras de poder siguen siendo exactamente las mismas. Y eso nos tiene que preocupar. Sin embargo, el verdadero peligro aparece cuando un partido político comienza a confundirse con el Estado, porque entonces las instituciones dejan de ser neutrales. El gobernador controla, el Congreso aprueba, el partido moviliza, los operadores territoriales organizan, los programas sociales generan lealtades y el ciudadano comienza a entender algo muy peligroso. Para obtener beneficios hay que estar cerca del poder. Y eso acaba con toda la democracia. Porque una democracia que fuera sana debería de permitir que un ciudadano sea beneficiario del Estado independientemente de si vota por Morena o no. Tiene que poder recibir servicios. Puede denunciar, puede acceder a la justicia, puede criticar al gobierno y puede votar por quien quiera, sin miedo. Pero eso en México ha dejado de ocurrir. Y me remonto a las elecciones que hubo en Coahuila en junio de este año, cuando pudimos ver el video de dos siervos de la nación exigiéndole a una persona que quitara los letreros o los pósters del PRI de su casa, si no quería que le quitaran los programas sociales que recibían. Y ahora juntemos estos dos elementos, nada más pensando. Los cacicazgos políticos y las organizaciones criminales. Si ambos se comienzan a mezclar, el problema se vuelve más grave, porque el crimen organizado necesita protección, información, funcionarios que sean corruptibles, necesita policías que volteen hacia otro lado, necesitan jueces que estén intimidados, con miedo, políticos que estén dispuestos a negociar por cualquier cosa. Y un Estado débil es exactamente el ambiente que permite esa expansión del crimen. Por eso la lucha contra el crimen no puede limitarse a capturar sicarios. Hay que perseguir las estructuras políticas, financieras, que permiten que el crimen exista. Tú puedes detener a 10 sicarios, pero si no tocas el financiero, el negocio va a continuar. Él va a encontrar otros 10. Puedes decomisar las armas, pero si no estás identificando quién las compra, van a aparecer otras. Puedes detener a un jefe, pero si la estructura política que lo protegía sigue intacta, va a llegar otro. Por eso la seguridad requiere de inteligencia. Y eso es precisamente lo que Morena, de la Cuarta Transformación, no le han dado a México, y es lo que México más necesita desarrollar, con mucha mayor profundidad que cualquier otra cosa. Investigación financiera, inteligencia criminal, cooperación internacional, policías profesionales, fiscalías independientes, jueces protegidos de la presión política, criminal. Y aquí está la paradoja, porque la Cuarta Transformación te habla constantemente de soberanía, pero un país que sea verdaderamente soberano necesita un Estado fuerte, un Estado que controle sus fronteras, que controle sus puertos, que controle sus carreteras, su territorio, las instituciones, que pueda impedir que las organizaciones criminales compren autoridades. Eso es realmente soberanía. No una rueda de prensa, ni una frase nacionalista,
ni la bandera, ni una confrontación verbal con Estados Unidos. Mientras todo eso está ocurriendo, hay mexicanos que viven en una realidad diferente. Hay empresarios que son extorsionados, agricultores amenazados, transportistas que pagan derechos de piso, comerciantes que reciben una llamada y pierden todo, las familias que están perdiendo a alguien, el policía que está trabajando con miedo, el periodista que recibe amenazas, el candidato que necesita protección, el municipio que tiene que negociar con los criminales para mantener una paz relativa. Esas personas no están viviendo la soberanía. Esas personas se están preguntando quiénes los protegen. Y si la respuesta es nadie, entonces el Estado falló. Cuando el gobierno viene y te dice no hablen de los asuntos internos de México, yo quiero contestar, ok, quisiera poder contestarles eso, pero entonces hagan su trabajo, controlen el territorio, desmantelen los cárteles, detengan a los responsables, confisquen sus bienes, destruyan sus redes financieras, protejan a los policías, a los jueces, a los periodistas, protejan a los productores, a los ciudadanos, y entonces nadie va a tener que venir a decirles cómo hacer su trabajo. Porque un Estado que es fuerte no se ofende cuando alguien le señala un problema, sino que lo resuelve. El fracaso es que Estados Unidos tenga razones para hablar, que Europa encuentre armas que están destinadas a criminales mexicanos. El fracaso es que haya redes y organizaciones mexicanas que sean internacionales, más internacionales que el propio país. El fracaso es que existan regiones en donde el Estado tenga dificultades para imponer su autoridad, que los productores sean extorsionados, que los policías sean asesinados. El fracaso es que las familias desaparezcan. Y después escuchar desde Palacio Nacional, no se metan en nuestros asuntos. Nuestros asuntos sí, son nuestros, pero precisamente por eso queremos que el gobierno lo resuelva. La soberanía no significa que el gobierno puede hacer lo que quiera. La soberanía significa que México tiene derecho a gobernarse a sí mismo, pero ese derecho viene acompañado de la obligación de proteger a los mexicanos. Un gobierno soberano no es el que grita más fuerte contra otros países, es el que tiene instituciones que son capaces de imponer la ley. Un gobierno soberano no es el que exige que nadie critique, es el que puede demostrar que hay resultados. No es el gobierno que protege su imagen, sino es el que protege a los ciudadanos. Morena llegó prometiendo transformar la seguridad, prometió atender las causas, pacificar, prometió acabar con la corrupción, prometió recuperar el territorio y después de años en el poder, todavía seguimos hablando de cárteles, de extorsiones, de desapariciones, de control territorial, de armas, redes internacionales, policías asesinados, municipios bajo el control criminal. ¿En dónde, cabrones, está la transformación? Porque si el resultado final de la transformación es administrar el problema en lugar de resolverlo, entonces sí, en palabras de Gerardo Fernández Noroña, valemos madre. No hay ninguna transformación, hay normalización. México no requiere un gobierno que le explique al mundo que somos soberanos. México necesita un gobierno que sea capaz de ejercer esa soberanía. Necesitamos que el Estado recupere el territorio, que los policías tengan respaldo, que los fiscales investiguen, que los jueces puedan actuar sin amenazas, que los ciudadanos puedan denunciar. Necesitamos que los productores puedan trabajar sin pagar derecho de piso, que los empresarios puedan invertir sin que el crimen decida quién puede operar y quién no, que los periodistas puedan investigar, que los políticos no tengan que negociar con criminales. México es de los mexicanos, no es de los cárteles, no es de los caciques, no de los partidos, ni de los gobernadores, ni de los operadores políticos, ni de los grupos de criminales, y tampoco desde aquellos pendejos que desde Palacio Nacional creen que cuestionar al gobierno equivale a atacar a México. México no es Morena. Criticar al gobierno no es traicionar a la patria, al contrario. En una democracia exigirle cuentas al poder es una de las formas más elementales para defender al país.
Por eso, la próxima vez que escuchemos que es un asunto de soberanía, hay que responder sí, precisamente. Es un asunto de soberanía. Es soberanía que un agricultor pueda trabajar sin ser extorsionado. Es soberanía que un ciudadano pueda caminar por su comunidad sin miedo. Es soberanía que un policía pueda detener a un criminal sin preguntarse quién de todos los políticos lo está protegiendo. Que una fiscalía pueda investigar a quien sea es soberanía. Que los jueces puedan dictar sentencias sin presiones es soberanía. Es soberanía que México pueda controlar sus fronteras, que los cárteles no obtengan más capacidad que las instituciones de gobierno, y es soberanía que el Estado tenga el monopolio legítimo de la fuerza. Eso sí es soberanía. Todo lo demás es simple retórica. Si el gobierno sigue utilizando la palabra soberanía para protegerse de las críticas, pero los cárteles continúan comprando armas fuera de México, expandiendo sus redes criminales y disputando territorios dentro del país como lo están haciendo hasta el día de hoy, la realidad va a ser mucho más contundente que cualquier discurso. Y la realidad es brutal. Un Estado que no puede imponer la ley en todo su territorio no puede presumir que todo está bajo control. Estos hijos de la retostada de la Cuarta Transformación habían prometido recuperar la paz, que iban a acabar con la corrupción, transformar el Estado. Pero si los criminales internacionalizan, los cacicazgos ahí siguen, las redes políticas se adaptan, la soberanía se utiliza como el escudo para el discurso, entonces lo que estamos viendo no es ninguna transformación, es la administración de la impunidad hacia sus amigos. Y México necesita y merece mucho más que ese pinche mugrero que la 4T nos ha dado.